¿Qué tal, Bitcoiners? Un video para hablarles sobre forks. Creo que estamos entrando en materia de historia antigua, pero de aquí vas a salir con un conocimiento de forks como para hacer una tesis. Así que como creo que nadie está haciendo tesis sobre la palabra fork, no mucha gente va a ver este tipo de video. De aquí vas a entender que hay 10 tipos de forks, 10 o más. Y la polémica de que no existen los forks, pero es que si forks existe, la palabra existe en el diccionario, Andrés, ¿de qué estás hablando? Sí, pero no con la acepción o el significado que creemos que tiene cada vez que nos dicen, mira un fork. Por lo tanto, podemos empezar la polémica. Vamos a poner aquí. Y todo empieza con este tweet, pero creo que empieza con otros más interesantes más adelante. Sencillamente, no existen los forks de Bitcoin. Ya ahí se puso interesante el video. Como se hace llamar, por ejemplo, BSV o Bitcoin Satoshi Vision de Craig Wright. Debes llamarte UTXO Based Airdrop Distributed UTXO Based Airdrop Distributed Altcoin o altcoin distribuida por medio de un airdrop basado en UTXO. ¿Qué significa esto? Es complicado, ¿no? No existen los forks, solamente las altcoins que han sido o que te dan o distribuyen una especie de moneda, porque cuando tú creas, hay uno de los 10 tipos de forks, en este caso uno, sería crear otra moneda que se llame Bitcoin algo, y lo que tú tenías como un Bitcoin en una billetera, pues tendrás en un Bitcoin Satoshi Vision en la otra. Entonces lo que estás creando es una altcoin con monedas. Es un amigable airdrop amistoso distribuido como airdrops basado en UTXO. Voy a intentar dejar aquí abajo en la descripción de este video el video de qué es UTXO. Si estás llegando nuevo, pues puede ser complicada esta frase. Lo que sí es que te tienes que enfocar en que es una simple altcoin donde te van a aparecer moneditas en la nueva wallet que el mercado les da un valor o no. Entonces no está basado en cuánto valor lee el mercado, si hay unos proyectos entre comillas buenos o malos, todos son altcoins. No eres diferente a una altcoin, no sigues reglas de validación de Bitcoin, por lo tanto no eres Bitcoin. Nada te hace diferente a Litecoin, por ejemplo, solo el airdrop o la distribución de las moneditas. Vamos a ponernos técnicos, pero muy poquito, o por muy poquito tiempo. Esto es complicadísimo de entender. Todo empezó no con mi tweet, sino en el 2018 Eric dijo que Bitcoin Core 0.15 fue un hard fork y el Bitcoin Core 0.16.3 fue un soft fork. Jameson le responde, y esto si es un poquito complicado en inglés, en español se pone no mejor, se pone peor, pero lo vamos a ver más adelante. Entonces, si es complicado en inglés, les digo que en español es el doble de complicado. El término hard fork es usado para indicar una incompatible fork de la misma cadena o de la cadena. Puede que necesitemos un término más preciso para la situación donde hay un potencial técnico o es técnicamente potencial un hard fork, pero no se divide la cadena. Esto lo explicamos en un video hace como tal vez 3 años, donde que es un hard fork y no siempre es una bifurcación. Pues hay 10 tipos de hard fork o 10 tipos de fork. Ejemplo, una implementación de Bitcoin como Bitcoin Core podría lanzar una nueva versión que incluye un patch o arreglar un bug, por ejemplo,
con la condición de que si una transacción gasta más de 1 millón de Bitcoin, entonces permitir esta transacción para inflar el monetary supply o el máximo de Bitcoin por 100 Bitcoin. ¿Es esto automáticamente un hard fork? Le responde Luke, estás confundiendo el coin por hard fork. Esto se vuelve complicada esta discusión. Esta discusión es de alguna manera tangencial a la diferencia entre un fork que crea un altcoin y un fork que logra un consensus para hacer la continuación del protocolo anterior. Vamos a ver qué más dicen por acá. La respuesta de BitMEX Research es Bitcoin Core 0.15 fue técnicamente un hard fork, en el punto en el cual las reglas de consenso fueron relajadas. Y sobre esto de relajadas vamos a ver más adelante. Te dije que esto era una tesis de forks. Sin embargo, ningún bloque tomó ventaja de las reglas relajadas. Ningún bloque logró llegar a la cadena de bloques. Por consiguiente, así sea que uno lo clasifique como un hard fork o no, es un poco complicado. No está muy bien definido. No es fuzzy, no es que esté mal definido, de acuerdo a tu propia definición. Por tu definición, tú haces una clara distinción entre hard fork y división de la cadena. Tanto es así que un cambio en las reglas de consenso es un hard fork, pero no necesariamente una división de la cadena. Tú usas la definición para clasificar el 0.3.6 como un hard fork. Bueno, es justo decir que Bitcoin Core 0.15 fue un hard fork del cliente en el preciso punto en el que se relajaron las reglas. De todas maneras, podrías decir que Bitcoin por sí mismo tuvo un hard fork solo porque un cliente tuvo un fork. Esa no fue la distinción entre la división de cadenas y los hard fork que nosotros intentamos dibujar. Esto se pone mejor. La no certidumbre de que sí o no un hard fork ocurra cuando violas o el bloque que viola es producido o cuando el cliente se lanza, se distribuye y se corre por la mayoría económica es discutido en el artículo con respecto al BIP 50. ¿Es acaso el BIP 50 un hard fork que ocurrió en mayo del 2013 cuando el cliente se envió o se distribuyó o se lanzó, o en agosto de 2013? Es muy interesante lo que pasó. Estoy empezando, dice Eric, quien fue el de la pregunta, a ver que Luke está semánticamente correcto. Aquí es importante porque más adelante lo vamos a repetir. Los 10 tipos de fork semánticamente correcto, y en español, ¿cuál es la diferencia? Porque un fork en español ya es un tenedor, y al dibujar un tenedor vemos que tiene varias puntas, es decir, un fork traducido al español es un tenedor. Eso está clarísimo. Knife es cuchillo, spoon es cuchara, y le dijeron que un fork. Pero fork en inglés para software era más divertido porque era copiar el código y hacer ciertas cosas. Al traducirlo al español, siempre un tenedor, pues parece que tuvieras una bifurcación. Y hay forks o tenedores sin bifurcación, pero tú dirás, en español no hay tenedores sin bifurcación. Todo tenedor, pues todos tenemos el mismo tenedor en casa, ¿no? Todos tienen varios palitos, al menos 3 o 4.
para picar la carne y agarrarla. Entonces tal vez ahí en español tengamos un problema, porque fork siempre es un tenedor y al pintar un tenedor todos tenemos el mismo tenedor en casa. Complicado, pero nos quedamos en inglés. Estoy empezando a creer que Luke tiene razón, semánticamente correcto. No podemos decir que Bitcoin tuvo o se hard forkeó si ese hard fork no se volvió Bitcoin. Eso está muy bueno. Estoy empezando a pensar que el hard fork, la terminología, necesita ser votada completamente por otra terminología que sería cliente, reglas, expansión de las reglas del consenso del cliente. Wow, ahí está tu tesis. Pienso que, corrígame si estoy equivocado, Luke define un fork, sea duro o suave, como una actualización del sistema sin una división de la cadena. Por ejemplo, cambiar las reglas de consenso no crea una división de la cadena. Entonces, Bitcoin Cash no es un fork, es un intento fallido de hacer un fork. O al menos uno donde todos los usuarios terminen en la misma cadena. Por ejemplo, una cadena más corta que no esté de acuerdo de un soft fork que no causa un fallo. Aquí hay muchas más distinciones del fork. La mejor manera de ver esto sería que los soft forks y los hard forks son una clase de actualización al sistema actual. Si un nuevo sistema se forma, no era una actualización. Esto tiene perfecto sentido, con un pequeñísimo asterisco. Sí, tú no puedes decir que Bitcoin se ha hard forkeado porque Bitcoin Cash existe. Bitcoin no se hard fork, o no hubo hard fork, o no se hard forkeó en Bitcoin Cash. Pero Bitcoin Cash todavía es un hard fork de Bitcoin, entre comillas el de. Y Luke le dice, no realmente, todavía no lo captas. Pues yo les dije que esta era la parte técnica y aburrida. Vamos a volver con la parte como más sencilla, con plastilina. Ya olvidémonos de que tú estás haciendo una tesis con esto de la palabrita. Como al principio les dije, no existen los forks. No eres diferente a Litecoin, solo que diste un airdrop, regalaste monedas. Bitcoin Gold no es más Bitcoin que Litecoin. No por el nombre significa que sea algo como más Bitcoin que Litecoin. Sigue siendo un altcoin con cualquier nombre. Solo que hicieron un airdrop o distribución amistosa de una moneda. No importa si te pones Bitcoin en el nombre. Y sigo yo. Estos ya no son tan antiguos. Esto es 2021 tal vez. No existen los forks. En el mayor sentido de la frase. Aquí dice Bitcoin Forks Maps. Y te dice cuáles son las monedas forks de Bitcoin, entre comillas, que salieron en el 2015, 16, 17, 18. Y entre todas vamos a echarle un ojo. Bitcoin XT, fallido. Bitcoin Fast, Bitcoin Classic, Bitcoin Unlimited, Bitcoin Planet, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Bitcoin Rojo, Diamante, Super Bitcoin, etc. Bitcoin Hot. Y por aquí hay uno súper delicioso que es Bitcoin Green o Bitcoin Verde. Aquí está, que yo estaba echando broma o mamando gallo en Twitter que como los chicos de Greenpeace quieren hacer junto con los chicos de Ripple, están haciendo lobby para hacer al Bitcoin sin proof of work, sino con proof of stake, para todos tener un planeta más verde y hermoso. Entonces yo dije, pues ya existe Bitcoin Green, yo no sé qué están haciendo, ellos quieren cambiar al Bitcoin, al único Bitcoin, ya que no existen los forks, al único que hay, y hacerlo más verde. Pues esta pumpeó horrible, es decir, estaba muerta, no tenía precio y empezó a subir.
Y yo avisé en Twitter, oiga, ya existe, seguro que la van a pumpear. Y pues algún loco. Lo interesante de esta foto es que te explican que es un fork de Bitcoin y que estos son forks que no son. La red de Bitcoin permite eventos como forks. Cuando una parte de la comunidad no está de acuerdo con el concepto de o más allá del desarrollo de la red, un nuevo fork aparece en el main network. No, señor, son altcoins con regalos, con caramelos. Interesante que yo me di cuenta y lo puse aquí. ¿Qué me di cuenta? Cuando una parte de la comunidad, es decir, cuando yo estaba muy chiquito, mi viejo es ingeniero de sistema, no existía GitHub, pero ibas y clonabas un repositorio donde hay un código. El código de Bitcoin lo clono, copio y pego. Y ya hice un Bitcoin. Recuerden que Bitcoin, o acuérdense que Bitcoin es una disrupción monetaria, más que una disrupción tecnológica. Y era el ejemplo de él. Bitcoin es un carro Ford modelo T. Si nos hubiéramos quedado solo con Bitcoin, no tendríamos los frenos de discos de Audi o el turbocompresor de General Motors. Bitcoin no lo puedes comparar con un carro, es la última capa de la layerización. Bitcoin es más bien TCP/IP, la básica, el layer más básico, que no se toca desde hace 40 años, y luego pones capas encima. Bitcoin sería, tú dices que Bitcoin es un carro que hay que mejorar, y no, Bitcoin no es una disrupción tecnológica. Todo lo que las partes de Bitcoin ya existían antes de que Bitcoin existiera. Árboles de Merkle, etcétera, firmas digitales, hash. Lo interesante es saber que Bitcoin como disrupción monetaria vendría a ser, para el ejemplo del carro, si tú me dices que es un carro, yo te digo, pero Bitcoin no podría existir en Venecia porque no hay carreteras. Bitcoin es el TCP/IP, lo más básico del layer o las capas. Bitcoin sería las normas que te permiten a ti manejar aquí o andar en un bote en Venecia, las normas con las cuales te van a dar la licencia de conducir. Y para no desviarnos más, entonces la comunidad, yo que recuerde, pues Bitcoin Cash puede que haya sido un problema tan grande que pues se puede decir que había gente detrás con una comunidad. Pero ¿alguien sabe que estaba buscando Bitcoin Pizza o alguien conoce a la comunidad de Bitcoin Pizza? Entonces, bajo esos términos y condiciones por los cuales ellos me dicen que se define un fork como una comunidad, es mentira. Yo puedo ir y copiar el código, por eso es que es una disrupción monetaria. No puedes duplicar Bitcoin con solamente disrupciones tecnológicas. Lo que hice fue copiarme el código sin tener una comunidad. Entonces lo llamo Bitcoin Andrés. Si creen que un fork es sencillamente copiar y pegar el código porque eres la comunidad de Bitcoin Pizza, porque no estás de acuerdo en que la Bitcoin, que no era una pizza, no estabas de acuerdo en que Bitcoin tenga o no piña, y eso te hace una comunidad de 16 personas que copiaron y pegaron el código como para ponerte en los libros de historia como un fork, estás bien equivocado. No, entonces, bajo estos términos y condiciones vemos el primer error. Estos son los Bitcoin scams. Todo es un scam, recuérdalo, menos Bitcoin. Cualquier intento de esto es de quitarte tus Bitcoins, por decirlo menos. No existen los forks en el mayor sentido de la frase. Arriba en la foto, la derecha aquí, dice la comunidad no estuvo de acuerdo. ¿Alguien conoce la comunidad de Bitcoin Átomo? ¿Y en qué no estaban de acuerdo? Esto ya va para 2 años y medio en una entrevista con los amigos de Lunaticoin. Vamos a ponerlo porque yo creo que aquí dije varias cosas. No existen los forks, los hard forks. No existen hard forks. Si hay que llamarlos por su nombre, en ingeniería de sistemas se le llama hard fork a copiar el código de todo el código fuente que te ponen hoy en día en GitHub. Antes se ponía en otro lado. Eso es solamente Git, es un protocolo de cómo distribuir un código y cómo poner de acuerdo a varias personas para contribuir en el código. Y sí, la palabra existe, está en un diccionario,
Pero ya vemos que tenemos varias acepciones y ya vemos que en español se pone más difícil con el tenedor. Pero si tú quieres llamar las cosas por su nombre, pues, se le llaman. El nombre es un fork. Eso existió. Cuando yo le digo que mi viejo es ingeniero de sistema, les quiero decir que eso desde 1971, mucho antes de que yo existiera, mi viejo hacía un fork del código. Pero lo hemos llevado a otros niveles con que mi moneda es el verdadero Bitcoin porque copié el código y había una comunidad que estaba de acuerdo conmigo. Siempre existió hacer un fork a un software. Yo voy a poner play aquí, pero voy a ir leyendo un momento qué fue lo que dije yo antes de abril 2020. Siempre existió hacer un fork a un software, un supuesto hard fork. Supuestamente entonces es un conjunto de personas que se ponen de acuerdo, ¿no? No. Todos son un software fork out, es decir, copias y te lo llevas el software. En inglés suena mejor, un software fork out. Es un fork, sí, pero no existen los forks de Bitcoin. No, ya nos estás confundiendo otra vez, André. Si Bitcoin Cash es parte de una comunidad, entonces Bitcoin Gold es hard fork o Bitcoin Pizza. Además, a Satoshi adoraba la piña en la pizza. Antes de que terminen este video yéndose sin saber esos datos esenciales, está por ahí escrito. Entonces no podrías hacer un fork basándote en que no a la pizza. Si el dios Satoshi le encantaba. No se puede ser perfecto, ¿no? Satoshi le gustaba la piña en la pizza. A la hora 9 minutos 40 segundos, digo, Vitalik se dio cuenta que hard fork traducido al español es bifurcación. Pueden creerlo o no, fue Vitalik que trajo esta controversia para dirimirla en el español, aunque no lo crean. Entonces hay hard fork que no te llevan a una bifurcación, pero traducido al español es bifurcación. Ya tenemos un problema porque no se bifurcó algo. Tienes un problema en la palabra mismo, ¿no? ¿Qué problema esto? Bitcoin Cash es un altcoin con un muy amigable airdrop, pero que ataca al Bitcoin. Vamos a echarle una escuchada hasta el minuto, hasta que digo Bitcoin Cash, hasta que menciono a Vitalik. A ver qué dije en aquella época. Que podríamos explayarnos un rato porque no existen, esto sí es muy personal, no existen los hard forks, le estaba diciendo yo a mi viejo en estos días. Si realmente las cosas hay que llamarlas por su nombre, él es ingeniero de sistema, y si las cosas hay que llamarlas por su nombre, pues lo siento, hijo, o sea, hay que llamarlas por su nombre. Siempre existió el software, hacer un fork a un software, siempre, pero esto es una palabra vieja. Nosotros porque estamos en cripto, entonces hard forks. Pero no hay unos requisitos escritos a saber mira, un hard fork es un cúmulo de personas que están dentro de la comunidad, realmente tienen las ideas distintas, se pelean y entonces ven qué cadena o qué mineros van para un lado o para el otro y apoyan una u otra y los nodos. No, realmente un fork es lo que hace todos los hard forks que no existen. Son simplemente un software fork out, es decir, salirse. A ver, si nosotros dijéramos que Bitcoin Cash es un fork porque Roger Ver tenía que ver con la comunidad en Bitcoin, y no es tan sencillo como tú lo dices, Andrés, no es solamente decir clonar en GitHub, sino que tienes que ser parte de la comunidad, tener una controversia y luego copiar y pegar esto y empezar a minar y tener una gente que lo mine. Entonces, por ejemplo, Bitcoin Gold, yo no conozco que Bitcoin Gold, ninguno de esos chicos tuvieran algo que ver con la comunidad, se hubieran peleado, hubieran tenido el mismo cuento de pelea de novela y hayan decidido apartarse de la comunidad haciendo... no tiene que ver, en definitiva, por más que uno haya sido más parte, porque hay que reconocerlo que Roger Ver tenía muchísimo que ver con Bitcoin, pero Bitcoin Gold o Bitcoin Pizza no tenían nada que ver y aparecieron. Para mí los hard fork son un copiar y pegar del software, es un software fork out. Y como tal, pues se llaman así. Lo que pasa es que había, uno de los que se dio cuenta de que había una ligereza en términos era Vitalik, aunque no lo crean, que dijo, oiga, yo me estoy dando cuenta que hay una confusión, pero es que es muy, muy fregado, porque traducir hard fork
hay fork contencioso, soft fork, hard fork no contencioso. Traducirlo al español, eso es una bifurcación. Y hay hard fork sin bifurcación. Entonces, esto es una de las cosas que más confunde a todo el mundo. O sea, ahí viene un hard fork, se bifurcó. No, porque es que en inglés. Entonces, para mí, Bitcoin Cash no es más que un altcoin con una muy amigable airdrop, por decirlo así. Muy sencilla la definición que yo le tengo a Bitcoin Cash. Bueno, si eso no quedó claro, pero y te asusto, vamos a terminar el video haciéndolo más difícil. ¿Por qué? Pero mire con quién me escudo. No existen los forks, al menos no como pensamos que existen. Como mi explicación fue pobre, y hay quien quiere hacer una tesis de esto, no, por favor, voy a dejar algunos videos de Giacomo Zucco y Andreas Antonopoulos sobre soft forks y hard fork. Este es un intento de colocar esta información en español para todos, con pequeñas explicaciones, pero puedes ir a la fuente que coloco desde un principio. Recuerden que todos estos links se los dejo aquí abajo. Puedes hacer tu propia investigación para ver Bitcoin Terminology Fork, echa un ojo. Bitcoin Cash, Bitcoin Satoshi Vision, Bitcoin Private, Bitcoin Gold, Bitcoin Diamante, se hacen llamar mal forks de Bitcoin. Así es como se promocionan, pero para entender que es falso, debemos aclarar que simplemente con software opt-out o altcoins con un amigable airdrop, son simplemente eso. Decir que puedes copiar la primera escasez digital de la humanidad, Bitcoin, demostraría que podrías copiar esa segunda moneda, ese fork, y crear otro fork y otro fork. Y sucedió. Bitcoin Cash, Bitcoin Satoshi Vision y etcétera. Demostrar que lo que estás haciendo es clonar a Bitcoin conllevaría a la muerte del mismo fork, porque demostrarías que realmente no hay escasez. Porque estarías demostrando que no existe escasez digital. Hay 3 términos correctos para llamar fork. Ves que se pone complicado porque aquí hay más fork. Les dije que había 10 tipos. Fork del proyecto. Ese pues lo hemos ido dirimiendo en la anterior. Llevamos aquí media hora hablando de ese tal vez. Fork de las reglas y fork cronológico. El primero es un término relacionado con Git. Vas a GitHub, intentas crear otro proyecto clonando el código de Bitcoin. La segunda terminología es complicada. El fork de las reglas no es realmente un fork. Hard forks en Bitcoin no son bifurcación. La división entre soft fork, suave, y hard fork, duro, es aparentemente sencilla. Si estás expandiendo el conjunto de reglas, es decir, las cosas que estaban prohibidas ahora están permitidas, eso es un hard fork. Si estás restringiendo el conjunto de reglas por lo que las cosas que estaban permitidas ahora están prohibidas, eso es un soft fork. Yo la primera vez que leí esto no entendí nada, así que tranquilos. Lo bueno es que ustedes pueden pausar y poner 16 veces el video e igual no entender nada. Trabalenguas lo repetiremos mucho más tarde con ejemplos de cocina y restaurante. Cero estrés. Veamos qué nos dice en un principio Giacomo. So let's move to fork. Many people in every kind of news source, forum, altcoin promoter, they now use the term fork to indicate an altcoin which initial distribution was based on an airdrop based on a Bitcoin UTXO. So Bcash. So let's move to fork. Many people in every kind of news source, forum, altcoin promoter, they now use the term fork to indicate an altcoin which initial distribution was based on an airdrop based on a Bitcoin UTXO. So Bcash or Bitcoin Cash and BSV and BAB, Bitcoin Private, Bitcoin Gold, Bitcoin Diamond, and whatever. They call this
these things forks, or even worse, they call these things hard forks. Like this coin is an hard fork of Bitcoin. That's really wrong. There are three proper ways to use the term fork in Bitcoin. The first one predates Bitcoin itself. It's a typical Git or GitHub or Git related term, which is I will call for analogy with you remember the project consensus, the rule consensus, and the chronology consensus. I will talk about project fork, rule fork, and chronology fork. So the project fork is when you go on GitHub, you fork a project, and you do not intend to merge back the differences, otherwise you would call it a branch, but you intend to create a separate project that inherits the code of a certain point in time. That's a code fork, the project fork. Then there is a rule fork, when you actually change the rules in Bitcoin. The strange thing is that this is not really a fork, visually speaking, so this terminology is confusing. You technically talk about an hard fork, for example, when all the system upgrades from the original rules to the new rules. So hard forks in Bitcoin are not split. The division is between hard fork and soft fork. It's kind of simple, like if you are expanding the rule sets, so if things that were forbidden before are now allowed, that's an hard fork. If you are restricting the rule set, so if things that were before forbidden are now allowed, the other way around, that's a soft fork. Ya, tranquilos que más adelante volvemos con la diferencia. Es complicado. Si apenas estamos empezando, cuando terminemos con el resumen de ya cómo podemos pasar, Andreas, te insinué que podías sacar una tesis de doctorado de estos tweets, pero son largos. Pero no es tan sencillo. O sí, solo debes ver hasta el final o no complicarte desde el principio los siguientes términos. Porque podemos tener un soft hard fork, un forced soft fork o un extension block, que es como un soft fork donde cambias la distribución de UTXO. Oh. But it's not so simple, because you can have a soft hard fork, or a forced soft fork, or an evil soft fork, or an extension block, which is not really an hard fork or not really a soft fork. I mean, it's a soft fork, but you can do a lot of stuff like changing the UTXO distribution, so it doesn't have the usual properties that people intuitively associated with soft fork, like better security and stuff like that. But there's not. Luego tenemos el otro término, fork cronológico. Cuando decimos que la blockchain se divide, se bifurca, porque dos partes de la red ven dos diferentes cronologías. Estas se pueden resolver porque eventualmente una de las dos cronologías tendrá más hashing power. Esto está desde el white paper. En el white paper se resolvía con una palabra distinta. Es cuando dos bloques se encuentran al mismo momento, uno en China y otro en Estados Unidos, y hacen broadcasting, le dicen al mundo, ¡hey, encontré un bloque! Pues el de China todavía no se ha enterado que en Estados Unidos encontraron un bloque al mismo tiempo. Entonces, de ahí la red empieza a crear bloques encima de cada uno de los bloques, porque el nodo dice, cuando tú envías una transacción, tu nodo, que es lo más importante en Bitcoin, no los mineros, se pregunta, ¿esta persona firmó? Hace las reglas de consenso. Las reglas de consenso no son otra cosa que preguntar a nivel digital y a la velocidad muy alta, preguntan, ¿y esa transacción si la podía hacer esa persona, si hizo la firma? La política inflacionaria, es decir, esa persona envió más Bitcoin que el que tenía o que podía enviar, entonces eso crearía más de 21 millones de Bitcoin. Esa persona envió 30 millones de Bitcoin, no. Y todo eso son las reglas de consenso. Pero cuando dos personas consiguen un bloque, uno en China y otro en Estados Unidos, en el white paper, Satoshi, el white paper tiene errores y se dio cuenta que ahí había un vector de ataque. Decía, pues la cadena más larga es la verdadera cadena. Eventualmente, pues vamos a saber quién es el ganador. Pues realmente esto traía un vector de ataque porque una persona podría hacer, por ejemplo, shadow mining y empezar a minar solo en su casa y hacer bloques con una dificultad menor a la que había afuera en la red real y llenarte de bloques. Entonces
luego hacer broadcasting y decirle al mundo, mira, yo conseguí este bloque y este, y este, y este, y este, y este. Entonces tenías una cadena más larga. Y así era en el white paper. Ese es un vector de ataque, entonces se decidió que es la cadena que tenga, o que la gente haya visto y dice, esta cadena es la cadena donde yo voy a ir a minar. Entonces todo el mundo se pone de acuerdo sobre, no es esta, sino esta la que hay que seguir. Y eso lo que hace es generar que una de las dos bifurcaciones tenga más poder de minado, o hashing power, o hash rate power, se dice. Sí, aquí está escrito como hashing power, pero es un hash rate power. Entonces, lo que sí haces es decir que la verdadera, ¿cómo dirimes la controversia? ¿Cómo sabes cuál es? Bueno, la verdadera es aquella que todo el mundo se ponga de acuerdo y tenga todas las máquinas minando sobre esa cadena. Cosa que no tiene que ver con la más larga. Lo que pasa es que generalmente y obviamente la más larga por lo general va a tener más poder de minado o hash rate power, más poder de máquinas encima de ella. Ese es un pequeñísimo error de entre los errores que hay en el white paper, para que la gente dice, hoy en día dice, bueno, estamos justo hablando de forks y la gente te lanza la white paper como si fuera la Biblia, diciendo que en el título ya dice que es peer-to-peer electronic cash, entonces Bitcoin Cash, que es un fork de Bitcoin y es el verdadero Bitcoin. Que ya sabemos entonces a estas alturas del video que son puras estupideces. Te estás basando en un white paper con errores y estás haciendo una novela solo del título. Toda una novela, una declaración de que es... Además, había 3 versiones del white paper y las otras 2 no tenían ese título. Es un montón de estupideces, es lo que se llama cambiar la narrativa con respecto al momento. Tenemos el fork cronológico cuando decimos que la blockchain se bifurca, pero la que tiene más hash rate power es la que es la verdadera. En este caso, el consensus de Nakamoto declarará un ganador y los otros bloques huérfanos, los del fork, serán cancelados. Bitcoin Cash no es un fork, es un altcoin distribuido vía airdrop. El término empieza mal porque fork te da la idea de que vas a GitHub y creas 2 proyectos a partir de uno, pero también existe entonces este fork cronológico que tiene que ver con los mineros. Then there is a chronology fork. When we say that the blockchain is forking because 2 parts of the networks are seeing 2 different chronology, these are solvable because eventually one of the 2 chronology will get more hashing power than the other, and so the Nakamoto consensus in this case and only in this case will just make one winner that will retake all the legitimacy, and all the other stale blocks or orphan blocks or forks will be cancelled. So it's pretty bad. I'm growing skeptical about the possibility to claim back the original meaning of the words here. Like Luke always corrects people about you're not talking of an art fork. Bcash is not an art fork. It's an altcoin which has been distributed via airdrop. But it's very, very difficult to set this correct terminology in the popular conception right now. We may be forced to give up actually about this. Also, this was a bad, I think it was a bad definition. Bueno, no solamente esto es complicado, es tan complicado que tal vez nos tengamos que rendir para creer que vamos a lograr una definición definitiva. Nos rendimos porque es complicado. To start with, because first of all, the term fork gives you the idea, like in GitHub, that you are creating 2 projects from one, while an art fork in Bitcoin doesn't create 2 chains, it does create 1 chain. Claro, porque en un principio en GitHub era ir y clonar un proyecto y crear 2 proyectos en GitHub, cuando en Bitcoin tú no estás creando 2 Bitcoin, ni 2 cadenas, ni 2 Bitcoin, ni 2 nada. Which is upgraded using an art fork, so it's confusing. And also there is the reason that the term art fork and soft fork itself, as you have seen before, has a lot of different implication and variants, subtleties that are not very renowned. So probably
also there is not it's still controversial. Like when I said that there is, for example, a soft hard fork or forced soft fork, developers do not agree in this terminology. There is Peter Todd. No se ponen de acuerdo los developers en estas terminologías. Hay un hard fork duro pero suave, soft hard fork, y hay un hard soft fork. He proposes forced hard fork or hay forced hard fork, que son los hard fork que son obligados. Well, another term, and then somebody call it evil soft fork. Y dice, realmente Peter Todd lo llama soft fork malvado. Yeah, it's very confusing. So probably we will have to somehow work around this definition in order to reach a social consensus among some kind of meat. Pues se pone mejor. Si creías que 3 explicaciones de tipos de fork no eran suficientes, ahora sí, vamos a pasar a 8 tipos de fork. Tranquilo, ya verás. De nuevo, desde un principio te digo que esto es un intento de mostrar esto en español, pero puedes verlo ya aquí en inglés. Algunos de los términos que verás están muy de moda. En el 2017, cuando se filmó el video Guerra Civil, Bifurcación. Ya sabemos que esto es un problema con la traducción del fork a español. El tema principal es forkology, el estudio de los forks. Is forkology, a study of forks for newbies. How many of you have any idea what I'm talking about when I say forks? Yes. Great. Okay. And how many of you know what SegWit or UASF 148, bit 148 is? Great. And how many people think that what I just said... Siempre te vas a reír con Andreas. ¿Cuántos de ustedes piensan que lo que acabo de decir sonaba a galimatías? Sounded like gibberish. Fantastic. Okay, let's get started. We're in this unique moment in time when we are experiencing the birth of a new technology, a radical, disruptive new technology, which is these open public blockchains. Bitcoin, Ethereum, and hundreds of others. These systems that operate open to anyone. Open access, open innovation. Systems where no one is in control. No one has power over the system. Where it works through simple mathematical rules that everybody follows. Except, of course, that for most people, this technology is quite difficult to understand. And if you frequent some of the online forums, you start this journey, you discover Bitcoin or Ethereum. Or this one guy I met in Singapore who said, I've been in the blockchain industry for a year and I just discovered Bitcoin. Dead serious. Had been to a Bank of America presentation where they spent 45 minutes talking about blockchain without mentioning the dreaded B word, Bitcoin. So this person spent a year studying Hyperledger and R3 and Corda, and then one day found out about this Bitcoin thing and then said, oh, this is way more interesting. Eres nuevo. En un principio no sabes si fork es otra manera de decir frac. Así que vamos con calma. Y justo cuando sabes qué significa fork, descubres que hay 8 tipos de fork. Uno de los problemas puede ser que en español fork puede nombrarse como tenedor, que siempre mal exige bifurcación. For those of you who are new to this space, maybe you stumbled upon it. Maybe you have that
annoying friend or relative who has been telling you about this for 2 years and cannot talk about anything else. I'm that annoying person to my friends. Maybe you ignored them until you heard that the price went up and you're really excited about the possibility of making money, and so now you're interested. Maybe you're in computer science. No matter how we all arrived here, many of us have gone down this rabbit hole where we hear about this technology and then we decide to start reading. And you start reading and you get bombarded with information. Mining, blockchains, confirmation, transaction, hashing, digital signatures, private keys, public keys, addresses, base 58, BIP 32, BIP 39, mnemonic seeds, backup phrases. What the hell is going on? And maybe you wade through all of that and you set up your wallet and you receive a transaction and now you go online and you read about a civil war going on in Bitcoin. And these people are threatening to fork. And you don't know if that's just a different way of saying the F word, or if they mean some kind of technical thing that you don't quite understand. And just when you're about to grasp what a fork is, you discover there's 8 different types of forks. And some of them are soft, and some of them are hard. And now you're even more confused because you've only ever used hard forks in your life. And you think maybe soft forks would be kind of impractical, or you grew up with chopsticks. Nevertheless, it's all very confusing, and we use these terms and don't really define them. So I'm going to take you on a little journey where we'll talk about this and explain what these things are. Definición básica que ocurre 3 veces por semana. Un fork es un evento que ocurre en una cadena de bloques. O sea, hay 3 forks por semana y nosotros no nos habíamos enterado. Bueno, sí. Un fork es un evento que ocurre en una cadena de bloques abiertas donde el estado de la cadena de bloques diverge en 2 estados. Parte de la red tiene una perspectiva diferente del historial de transacciones que tiene la otra parte de la red, que es el problema, por ejemplo, de los mineros en China y Estados Unidos consiguiendo un bloque al mismo tiempo. Es decir, fork cronológico que vimos mucho más arriba, como cantar bingo 2 personas al mismo tiempo. A fork is a condition that occurs in an open blockchain whereby the state of the blockchain diverges into 2 states, whereby part of the network has a different perspective on the history of transactions than another part of the network. Right? That's the basic definition of a fork. It's a divergence in perspective of the state of the blockchain. Now this occurs naturally 2 or 3 times a week. You don't even notice it. And the reason it occurs naturally is because of timing differences in the propagation of blocks across the network. So maybe there's a miner over here and they are doing their mining thing, which you don't understand, but let's say they're doing it, right? Just imagine, they're over here and they're mining with a pickaxe, right? And they find that magical proof of work and they take their block and they throw it out into the world and they say, I found it! Meanwhile, they haven't noticed that over here there's another miner and they're mining away. They find the block just a few seconds apart and they throw it to the world and they say, I found one. Now, half the people in this room will hear that one. Half the people will hear that one. Imagine if you're in a giant hall and everyone's playing bingo and 2 people shout bingo at the same time on opposite sides of the room, and half the room hears the person near this and the other half hears the other person. It's basically what happens. Now, in an open public blockchain, we cannot say, just ask the central authority, because we took that part out. There is no central authority. So we can't just ask someone which is the correct block. Every system on the network
blocks based on the information they're hearing and validating that information. Both of those blocks are valid. Half the network has validated the block they heard first as the most likely block to be extending the blockchain. The other half heard a different story. Pero tranquilos, al igual que vimos en los primeros tweets, ya sabemos que este tipo de fork se arregla en unos 10 minutos promedio. Fear not, we're no more than 10 minutes away from resolving this messy situation. As each group on the network establishes what they think is the blockchain, and from their perspective, they start mining for the next block. And when they do so, in that next block, they put a link to what they think is the parent. Half the network will choose one block as the parent, the other half will choose the other block as the parent, and the race is on. They're basically extending the two tips, right? But each side has picked a different tip to extend. Now, what are the chances of two blocks being discovered at distant parts of the network again within a few seconds? Much, much lower than the first one. So in most cases, within about 10 minutes, someone's going to find a block. They're going to build that block on only one side of the chain, and that chain is going to become longer. They will tell everyone on the network. Some people will go, yay, that's what I thought it was. And some people will go, hang on a second, this new block that just made the chain longer has a different parent, one that I didn't know about. I'm on the wrong chain. And they'll take the block that they thought was the tip, and they'll take all of the transactions and throw them back into the pool and mine them in the next block. Transactions will still go through, 10 minutes delayed. In fact, the two blocks probably had 95% the same transactions anyway, so not much difference. And life goes on. This happens 2 to 3 times a week on Bitcoin, for example. It happens much more often on Ethereum and Litecoin that mine blocks more often. La anterior es un fork de la red, no deliberado. Pero hay otros tipos de forks. Existe el caso donde una parte de la red decide cambiar las reglas. Dichas reglas pueden no ser compatibles con el resto de la red. Esta parte que viene es buena, porque sabemos que los mineros no pueden atacar a Bitcoin, como establece el video. Recuerda, lo más importante en Bitcoin es tu nodo. That is not deliberate. But there are other types of forks. And these are forks where one part of the network decides to change the rules. And when they change the rules, they may do so in a way that is not compatible with the rest of the network. If 51% of the network, specifically 51% of the miners, the hashing power, decides to change the rules, that's called a 51% attack. And we call it an attack because it's kind of rude to just take 51% of the network and decide to change the rules without even asking the other 49%. This is a network and blockchain fork. Ahora hablemos de hard, duro, hard fork versus soft o suave, soft fork. Cuando las reglas cambian, pueden cambiar de dos maneras. Las reglas pueden volverse más flexibles o pueden volverse más estrictas. Les dije que íbamos a hablar de esto más adelante. Si las reglas se vuelven más flexibles, lo que significa que las cosas que antes eran inválidas, ahora son válidas. Eso es un hard fork. Si las reglas se vuelven más estrictas, lo que significa que cosas anteriormente válidas, ahora ya no son válidas, eso es un soft fork. Reglas. La diferencia es sencilla. Un hard fork, al expandir las reglas, significa que empezarán a aparecer cosas en la red que los nodos que siguen las reglas antiguas considerarán no válidas y no podrán participar en las reglas de consenso sin actualizar a las nuevas reglas, obligados a actualizar o a quedarse afuera.
Por eso se llama hard fork. Es una actualización forzada de la cadena minoritaria. Everyone with me so far? Great. Fantastic. Now let's talk about hard forks versus soft forks. When rules change, they can change in two ways. The rules can get looser or they can get tighter. If the rules get looser, meaning that things that were previously invalid, now the rules are looser, so they're now valid, that's a hard fork. If the rules get tighter, which means that previously valid things are now no longer valid, that's a soft fork. And the difference is really simple. A hard fork, by expanding the rules, means that things will start appearing on the network that some people will consider invalid, and they will not be able to participate with the consensus rules without upgrading to the new rules. It forces them to upgrade to the new rules, or they are left behind. And that's why we call it a hard fork, because it is a forced upgrade of the minority chain. En un soft fork, las cosas que antes eran válidas ahora no lo son, lo que significa que las cosas aparecerán en la red con especificaciones más estrictas que antes. Cualquier nodo puede continuar siguiendo las reglas antiguas si así lo desean, porque las cosas nuevas siguen siendo válidas según las reglas antiguas. Ese es un soft fork, una actualización suave, una forma de introducir nuevas funciones sin aflojar las reglas de consenso. In a soft fork, previously valid things are now invalid, which means that things will appear on the network that are tighter specifications than before, but everybody can keep following the rules because those new things are still valid by the old rules, right? And that's a soft upgrade. That's a way to change the consensus rules to introduce new features without loosening the rules. Everybody with me so far? All right. In a soft fork, Si se confunden, vamos a usar una analogía diferente. Esta le va a encantar. Ya que estamos hablando de forks, traducción literal en español como tenedores, ¿por qué no vamos, como dije en primeros tweets, directamente al negocio de los restaurantes? Imagínense que esta cadena de bloques es como un gran restaurante descentralizado. Imagínense si tuviéramos un restaurante sin chef ni gerentes, como las cocinas comunitarias que vemos en lugares como India, donde alimentan a 20.000 personas con un esfuerzo comunitario voluntario. Imagina que la cadena de bloques es así. En algún lugar del restaurante hay cocineros. Han invertido en algunos hornos grandes y han usado mucha electricidad para alimentar a la gente. Están cocinando comidas, o en este caso sería bloques que se entregan a los clientes. Los cocineros creen que están a cargo del restaurante, así creen los mineros. En otro lugar del restaurante hay un cajero que toma pedidos, lo que representa un exchange o intercambio. Ellos creen que están a cargo del restaurante. Hay personas que usan este restaurante para hacer catering, servicios comerciales, comprando grandes cantidades de comida. Ellos creen que están a cargo. Y finalmente está toda la gente comiendo en el restaurante. Quienes últimamente han notado que tal vez sean ellos los que están a cargo. this gets a bit confusing now. So I'm going to use a different analogy to explain this a bit better. And since we're talking about forks, why don't we go directly to the restaurant business? So imagine if this blockchain is like a big decentralized restaurant. Imagine if we had a restaurant with no chef and no managers, right? Kind of like these community kitchens we see, for example, in places like India, where they feed 20,000 people out of a voluntary community endeavor. Fascinating phenomenon. Volvamos a nuestra analogía de hard fork y soft fork, o bifurcación dura y bifurcación blanda. Cuando el restaurante abre por primera vez, es un restaurante vegetariano. Si los cocineros deciden agregar carne de cerdo a los elementos del menú, eso sería un hard fork.
expandes las reglas y ahora también agregas carne de cerdo. La gente y los vegetarianos que vienen a ese restaurante mirarán estas nuevas reglas y dirán, espera, eso no es válido. Y tendrán que irse a otro restaurante diferente. Así que al expandir la receta y agregar algo que no existía antes, como cerdo, esto ya no es vegetariano. Es un hard fork y requiere que todos mejoren su dieta si quieren seguir comiendo aquí. Vamos a escuchar al gran Andreas. So let's go back to our hard fork, soft fork analogy. Restaurant starts out, it's a vegetarian restaurant. If the cooks decide to add pork to the menu, that's a hard fork. A lot of the people who come to this vegetarian restaurant will look at these rules and go, hang on, that's not valid, and they will have to go to a different restaurant, right? So by expanding the recipe and adding something that wasn't there before, like pork, this is no longer quite a vegetarian. Pero si tomamos la receta vegetariana y le quitamos la mantequilla para convertirla en una receta vegana, todos los vegetarianos aún pueden comer vegano. No hay problema. No necesitas ser vegano para comer allí. Aún puedes ser vegetariano y comer allí. Incluso los carnívoros pueden comer allí. Todo el mundo puede comer vegano. Puede que no te guste, pero si es buena comida vegana. Así que eso es un soft fork, un endurecimiento de las reglas, una reducción del alcance, no una ampliación del alcance. But if we took the vegetarian recipe and we took out butter and made it a vegan recipe, everybody who's vegetarian can still eat vegan, no problem. You don't have to be vegan to eat there. You can still be vegetarian and eat there. Meat eaters can eat there too. Everyone can eat vegan. They might not like it, but if it's good vegan. So that's a soft fork. That's a tightening of the rules, right? A reduction in scope, not a widening in scope. But if we took the vegetarian... Pues básicamente es esto, el video se hace muchísimo más largo, ahí tienen las fuentes, muchísimo más largo. Sobre todo te explica que se pelean los cocineros, se pelean el de la caja y se pelean, y todos creen que tienen razón. Y es buenísimo que veas ese video de Andreas. Los developers no tienen el control, Blockstream no tienen el control, poco de mitos urbanos. Los mineros no tienen el control, eso fue demostrado con la guerra del tamaño de bloque. Y lo más importante es el nodo. Así que suerte con tu tesis. Y te dejo hasta aquí, manito arriba. Compártelo, suscríbete si no lo has hecho y nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, mantente Bitcoin.